Hola, soy Liam. Tengo 24 años y en este momento estoy sentado en una playa aislada con mi jefa, la muy respetada e intimidante Victoria Blake. Debo admitir que mi vida ha dado un giro muy inesperado. Si alguien me hubiera preguntado hace unas semanas dónde estaría hoy, quizá habría bromeado diciendo, preparando café o confirmando reservas. Desde luego, no habría imaginado estar varado en una isla remota en medio de la nada. Mi trabajo se llama oficialmente asistente personal, que no es más que una forma elegante de decir que me encargo de todo lo que Victoria no tiene tiempo o paciencia para hacer. Encargos de café, programar reuniones, tomar notas, incluso recoger su ropa de la tintorería. Es monótono, pero paga las facturas. Victoria es la directora ejecutiva de Blake Industries, una influyente empresa de servicios financieros en Nueva York. Tiene 40 años, es elegante, sofisticada y tiene fama de ser tan fría e inaccesible como un glaciar. Desde el momento en que empecé a trabajar para ella, Victoria siempre mantuvo límites claros y profesionales. Nuestras interacciones consistían normalmente en asentimientos breves, intercambios rápidos y alguna que otra mirada de desaprobación. Rara vez hablábamos fuera de temas laborales, y aún entonces, su comunicación era precisa y distante. Decir que había una distancia entre nosotros sería quedarse corto. Había un verdadero abismo separando nuestras vidas y personalidades. Hoy por la mañana abordamos su elegante jet privado rumbo a Miami, donde teníamos programada una reunión importante con un cliente. Era mi primera vez en un avión privado y, a pesar de sentirme algo fuera de lugar entre los asientos de cuero pulido y la decoración impecable, intenté parecer tranquilo. Victoria se acomodó rápidamente, tecleando en su tableta, perdida en su mundo meticulosamente organizado. Yo elegí un asiento al otro lado del pasillo, mirando nervioso por la ventana mientras nubes oscuras se acumulaban en el horizonte. A mitad del vuelo, el cielo se tornó de un gris profundo y amenazante, y el avión empezó a temblar levemente. Al principio intenté ignorarlo, convencido de que era solo una turbulencia pasajera. Pero pasaron los minutos y los sacudones se intensificaron. Una ansiedad creciente me oprimía el pecho. Miré hacia Victoria, esperando verla tan nerviosa como yo, pero permanecía completamente serena, aunque noté que sujetaba su tableta con más fuerza de lo habitual. La voz del piloto sonó repentinamente por los altavoces, firme pero tensa. Estamos entrando en una tormenta inesperada. Por favor, abróchense los cinturones y permanezcan sentados. El avión se sacudió violentamente justo al terminar de hablar, casi lanzándome fuera del asiento. Mi corazón latía con fuerza, y el pánico empezaba a anular mi razonamiento. ¿Qué está pasando?, grité, aferrándome a los reposabrazos hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Victoria finalmente alzó la mirada, encontrándose brevemente con mis ojos. Su expresión era impenetrable, pero su mandíbula apretada delataba el miedo oculto bajo su compostura. Es solo turbulencia, dijo con calma, aunque su voz carecía de la seguridad habitual. Otro sacudón violento estremeció el avión, esta vez acompañado de un estruendoso trueno. Las luces de la cabina parpadearon, dejándonos brevemente a oscuras antes de volver. La miré con los ojos muy abiertos, buscando algo de consuelo, pero ella permanecía en silencio, con la mirada fija en la puerta de la cabina del piloto. Sin previo aviso, el avión empezó a descender bruscamente. La horrible sensación de caída libre me revolvió el estómago. Las máscaras de oxígeno cayeron del techo, oscilando caóticamente. Mi instinto se impuso. Agarré una máscara y me la puse apresuradamente, respirando con dificultad. Victoria se quedó inmóvil unos segundos, con los ojos abiertos de par en par. Sin pensarlo, tomé otra máscara y prácticamente se la empujé en las manos. «Póntela», grité con urgencia. Ella dudó solo un instante antes de obedecer, sus manos temblando visiblemente. Nuestras miradas se cruzaron de nuevo, y en ese instante, las barreras entre jefa y asistente desaparecieron. Éramos solo dos personas asustadas enfrentándose a lo desconocido. La voz del piloto volvió a sonar por los altavoces,
apenas audible entre el rugido de la tormenta. Vamos a estrellarnos. Sus palabras retumbaron en mi mente como un escalofrío helado. Victoria se aferró instintivamente a mi antebrazo con sorprendente fuerza, sus uñas clavándose en mi piel. «Agárrate», susurró, con miedo evidente en sus ojos por primera vez. El impacto fue repentino y brutal. El metal crujió y se desgarró a nuestro alrededor cuando el avión chocó contra tierra firme. Todo ocurrió al mismo tiempo: el chirrido del fuselaje, el estallido de cristales, la sensación aplastante de ser lanzado hacia adelante. La oscuridad me envolvió y perdí el conocimiento brevemente. Cuando desperté, desorientado y mareado, seguía abrochado a mi asiento. La cabina del avión estaba destrozada y abierta al exterior. Victoria se movía a mi lado, gimiendo débilmente, visiblemente aturdida. Con dificultad, me desabroché el cinturón, me incorporé tambaleándome y me estiré para sostenerla. «Victoria». Mi voz temblaba mientras le ponía con cuidado una mano en el hombro. Ella se estremeció ligeramente, abrió los ojos y miró a su alrededor, confundida. «¿Estamos vivos?». Su voz era suave, casi infantil. «De alguna manera, sí», respondí, echando un vistazo alrededor para evaluar el entorno. Habíamos aterrizado en una franja de playa de arena, con palmeras en el horizonte y una vegetación exuberante que indicaba que habíamos caído en una isla tropical, hermosa pero completamente aislada. La realidad de nuestra situación me golpeó con fuerza. «Necesitamos ayuda», susurré, sacando el móvil solo para descubrir que no había señal. Victoria revisó el suyo, y su rostro palideció al ver lo mismo. «Sin cobertura», murmuró, y su actitud calmada se resquebrajó, aunque fuera mínimamente. Salimos con cautela de los restos del avión. El sol abrasador y el aire húmedo nos envolvieron de inmediato. El silencio era inquietante, roto solo por el suave romper de las olas en la orilla cercana. No se veía señal alguna de civilización, solo océano interminable extendiéndose en todas las direcciones. Victoria estaba a mi lado, rígida, luchando por mantener su habitual compostura. «Estamos completamente aislados», admitió al fin, con un leve tono de pánico en la voz. Trabé saliva, obligándome a mantener la calma pese a la creciente sensación de angustia en mi interior. «Sí», dije despacio, eligiendo mis palabras con cuidado. «Sin rescate. Sin comunicación». Victoria se giró hacia mí, la comprensión reflejada en su rostro. Tal vez por primera vez en su vida adulta, no tenía el control. Sus ojos buscaron los míos desesperadamente, buscando consuelo o respuestas que no tenía. Sabía lo que pensaba. Lo pensábamos los dos. Respiré hondo y la miré directamente. «Vamos a tener que depender el uno del otro para sobrevivir». Ella dudó un momento, visiblemente incómoda con la idea de mostrarse vulnerable, de tener que depender de alguien como yo, su joven e inexperto asistente. Y sin embargo, no había alternativa. Tras unos segundos, asintió lentamente, aceptando a regañadientes nuestra realidad compartida. «Tienes razón», dijo en voz baja, apenas audible por encima del murmullo de las olas. «Estamos en esto juntos». Mientras permanecíamos de pie, uno al lado del otro, mirando el océano interminable, sentí que una certeza inquietante se asentaba en lo más profundo de mí. Nuestra supervivencia dependería por completo del otro. La dura realidad de nuestra situación nos golpeó a la mañana siguiente. Al despertar al amanecer junto al avión destrozado, un silencio incómodo pesaba sobre el lugar del accidente. El día anterior habíamos hecho un macabro descubrimiento: los pilotos no habían sobrevivido al impacto. Sus cuerpos yacían ahora cubiertos con respeto cerca del fuselaje. Ahora Victoria y yo estábamos solos, completamente solos en un lugar sin rastro de civilización y sin forma alguna de pedir ayuda. Después de un desayuno tenso y casi sin palabras a base de unas pocas barritas de proteínas de emergencia encontradas entre los restos, rompí el silencio, intentando sonar confiado. «Tenemos que encontrar agua potable. Esa es la prioridad número 1. Victoria no me miró de inmediato. Sus ojos se veían fijos en el horizonte, la mandíbula apretada,
recuperando rápidamente su compostura. Cuando por fin habló, su voz era firme y decidida. Deberíamos quedarnos cerca de la playa. Podría haber agua dulce desembocando en el océano cerca, y desde aquí podemos hacer señales a los barcos que pasen. No creo que pase nadie pronto, repliqué, intentando no dejar que la frustración se notara en mi voz. Es más práctico ir hacia el interior. Los arroyos y las fuentes de agua dulce suelen encontrarse lejos de la costa. Ella me lanzó una mirada escéptica, frunciendo ligeramente el ceño, visiblemente molesta. ¿Y tú sabes eso por experiencia? ¿Te has quedado varado antes? Me contuve de responder con sarcasmo. Mira, Victoria, he hecho algo de acampada salvaje en mi vida. Créeme, el agua dulce suele bajar desde el interior. Ella enderezó su postura, con esa expresión de desafío tan familiar en su rostro. Sé que intentas ayudar, Liam, pero estoy acostumbrada a tomar decisiones críticas todos los días. Quedémonos en la costa hasta estar seguros de que no hay otra opción. Exhalé con fuerza, conteniendo la irritación que crecía en mi interior. Si nos quedamos aquí y no hay agua dulce, perderemos tiempo valioso. La deshidratación puede aparecer rápido. Victoria negó con la cabeza, visiblemente impaciente. Estoy segura de que encontraremos lo que necesitamos cerca de la orilla. Lo haremos a mi manera. Su tono autoritario me dolió, pero elegí mis palabras con cuidado. Eres mi jefa en la oficina, Victoria, pero no estamos en la oficina ahora. Sobrevivir no va de jerarquías. Va de sentido común. Ella entrecerró los ojos, y su voz se volvió gélida. Muy bien. Si crees que sabes más, siéntete libre de perder el tiempo. Yo seguiré con mi plan. Frustrado, me giré bruscamente, convencido de que discutir ya no servía de nada. Perfecto, murmuré. Buena suerte. Nos separamos. Sin decir una palabra más, cada uno decidido a demostrar que el otro estaba equivocado. Victoria caminó decidida por la orilla, buscando entre rocas y plantas costeras, mientras yo me adentraba en la densa vegetación, empeñado en encontrar pruebas que respaldaran mi argumento. La jungla era espesa, opresiva por la humedad y llena de sonidos desconocidos. Mi enfado fue desapareciendo poco a poco, reemplazado por una ansiedad silenciosa. Empecé a dudar de mí mismo. ¿Y si Victoria tenía razón? ¿Y si no encontraba nada? Pasó una hora sin éxito. Mi garganta se secó y la frustración volvió con fuerza. Justo cuando la duda empezaba a apoderarse de mi mente, vi unos arbustos bajos con bayas rojas brillantes. Con cautela, cogí una, dudando. Mis conocimientos básicos de supervivencia me decían que no todas las bayas eran seguras, pero los colores vivos me daban esperanzas de que al menos la comida no escasearía. De repente, un grito lejano llamó mi atención. La voz de Victoria, tensa y asustada. Mi corazón se aceleró de golpe. Sin dudarlo, corrí de vuelta hacia la orilla, sin preocuparme por las ramas que me golpeaban la cara. Salí a la playa de un salto, mirando rápidamente en todas direcciones. Su voz sonó de nuevo, más adelante en la costa, cerca de un grupo de altos árboles frutales. Corrí hacia el sonido, jadeando. Cuando la encontré, Victoria estaba sentada de forma torpe en la arena, con el rostro contraído por el dolor. Había sangre visible en su tobillo. Encima de ella, colgaban unos frutos que se mecían suavemente con la brisa, justo fuera de su alcance. ¿Qué ha pasado?, pregunté, arrodillándome a su lado. Ella evitó mi mirada, claramente avergonzada. Estaba trepando para alcanzar esa fruta, y me resbalé, admitió a regañadientes, con una voz inusualmente pequeña. Déjame ver, dije con suavidad, examinando la herida. Su tobillo estaba raspado gravemente, pero no parecía roto. Has tenido suerte. Podría haber sido peor. Ella se tensó al sentir mi contacto, claramente incómoda con la vulnerabilidad. No hacía falta que vinieras corriendo, dijo, con un tono que intentaba sonar desafiante, pero que sonó más bien apagado. Ignorando su protesta, rasgué un trozo de la manga de mi camisa y se lo até con cuidado alrededor del tobillo,
lo suficientemente firme para detener la hemorragia. No tenías que trepar, le dije en voz baja, intentando mantener un tono neutral. Podemos encontrar soluciones juntos. Subirse sola a un árbol no fue inteligente. Victoria apartó la mirada, apretando la mandíbula. Puedo apañármela sola. Lo sé, respondí con calma, tratando de transmitir apoyo, no crítica. Pero estamos atrapados aquí, Victoria. Tenemos que confiar el uno en el otro, no competir. Ella no respondió de inmediato, sus ojos fijos obstinadamente en las olas lejanas. El silencio se hizo pesado entre los dos. Finalmente, respiró hondo, como si intentara recomponerse. ¿Encontraste algo tierra adentro? Preguntó en voz muy baja, casi un susurro. Todavía no, admití con honestidad. Pero vi arbustos con bayas que podrían ser comestibles. Voy a comprobarlo y seguiremos buscando. Victoria asintió lentamente, pensativa. Su fachada terca empezó a agrietarse ligeramente, dando paso a una incertidumbre silenciosa. Pensé que esto sería más fácil, dijo en voz baja, como si hablara más consigo misma que conmigo. Sobrevivir no es fácil, respondí con suavidad. Pero es posible si trabajamos juntos. Por primera vez desde que nos estrellamos, me miró con una expresión menos dura. Vi en sus ojos una auténtica duda y vulnerabilidad. Lo siento, dijo en voz baja, con vacilación, aunque enseguida intentó ocultar su incomodidad. No debería haber descartado tus ideas. Sorprendido por su inesperada disculpa, sentí como mi enfado se desvanecía. Está bien. Ambos estamos asustados. Vamos a seguir adelante desde aquí. Ella asintió en silencio, se puso de pie con cuidado y gimió al apoyar el pie. Instintivamente, me acerqué para ayudarla, pero alzó una mano ligeramente, indicando que podía sola. Aún así, noté que se apoyaba ligeramente más cerca mientras regresábamos juntos al refugio improvisado. Al caer la tarde en la isla, compartimos una comida tranquila, contemplando los difíciles días que se avecinaban. Victoria se sentó frente a mí, pensativa pero más calmada, la fría barrera que había levantado al principio empezaba a debilitarse. A pesar de su silencio, su mirada se desviaba hacia mí de vez en cuando, con un leve agradecimiento no expresado. A la luz intermitente del fuego, comprendí cuánto había cambiado en solo un día. Nuestro orgullo casi nos había salido caro, pero quizá esta dura lección nos había enseñado humildad a ambos. Cuando la oscuridad se asentó a nuestro alrededor, Victoria habló finalmente, con una voz firme, pero más suave que de costumbre. Mañana buscaremos agua juntos. Tú diriges. Su admisión me sorprendió, pero la acepté con calidez. Juntos, respondí, sabiendo que lo decía de verdad. Ese día los dos aprendimos algo valioso. Sobrevivir no se trata de demostrar quién tiene razón, sino de confiar en la persona que tienes al lado, sin importar las diferencias. Los días posteriores a nuestra discusión transformaron drásticamente nuestra situación. Victoria, aunque seguía manteniendo su aire natural de autoridad, comenzó a confiar más abiertamente en mí respecto a los planes de supervivencia. Rápidamente encontramos un ritmo equilibrado para dividir las responsabilidades. Yo me encargaba de construir el refugio, una tarea que despertó en mí recuerdos dormidos de acampadas con mi padre. Victoria gestionaba nuestros escasos suministros de comida y agua, aplicando su mente estratégica para racionar provisiones y encontrar las mejores formas de aprovechar los recursos. Bajo el calor implacable del sol tropical, pasé los días siguientes recogiendo ramas, hojas de palma y lianas para construir un refugio estable. Fue un trabajo agotador y empapado de sudor, pero curiosamente satisfactorio. Elegí un terreno plano un poco hacia el interior, protegido por arbustos densos y bajo la sombra de altas palmeras. Poco a poco, una pequeña pero resistente cabaña empezó a tomar forma, integrándose con la frondosa vegetación que nos rodeaba. Mientras tanto, Victoria adoptó casi un enfoque científico con el tema de la comida. Almacenaba cuidadosamente las frutas comestibles, separaba las dudosas con esmero y racionaba estrictamente la ingesta de agua.
Cada noche se sentaba en silencio cerca de la cabaña y me informaba del estado de nuestros recursos con un tono calmado y analítico, sin dejar que las emociones se colaran en su voz. Sin embargo, bajo esa actitud compuesta, percibía una tensión latente, un peso que se negaba a compartir. Una tarde, mientras caía el atardecer y un resplandor dorado envolvía la isla, terminé de reforzar el tejado con más hojas de palma. Me aparté para observar con orgullo la estructura terminada. No es precisamente un hotel de lujo, pero al menos nos mantendrá secos, comenté, secándome el sudor de la frente. Victoria alzó la vista de las frutas que estaba organizando y asintió con auténtico aprecio. Es impresionante. Se te da bien esto, admitió con suavidad. Gracias, respondí, algo sorprendido por su sinceridad. Mi padre solía llevarme de acampada cada verano. Supongo que algo se me quedó. Guardó silencio unos segundos, con la mirada pensativa. Finalmente, se levantó y vino a sentarse a mi lado en un tronco caído, cerca del refugio. Durante un rato, contemplamos en silencio la luz del sol desvaneciéndose sobre la superficie del mar. Mi padre nunca hizo nada parecido conmigo, dijo de pronto, rompiendo el silencio. Su voz era baja, casi reflexiva. Siempre estaba trabajando. La ambición corre por las venas de mi familia. La miré, sorprendido por aquella revelación inesperada. Hasta entonces apenas había dicho una palabra sobre su vida personal. La ambición no tiene por qué ser mala, dije con cautela. Soltó una pequeña risa amarga. No, pero puede dejar a una persona muy sola. Dudé, sin saber si esperaba una respuesta. Desde fuera parece que lo tienes todo, dije al fin, eligiendo cuidadosamente las palabras. Victoria suspiró suavemente, con la mirada aún fija en el océano. Las apariencias engañan, Liam. El éxito cuesta mucho más de lo que la gente cree. Hizo una pausa breve, como debatiéndose internamente. Cuando volvió a hablar, su tono era más vulnerable, más suave que nunca. Estuve casada una vez. Nos conocimos al principio de nuestras carreras, los dos éramos ambiciosos, personas decididas. Al principio parecía perfecto, dos personas subiendo juntas. Pero cuanto más crecía el éxito, más crecía la distancia entre nosotros. Con el tiempo, nuestra relación se convirtió en poco más que un acuerdo empresarial. Dos extraños bajo el mismo techo. Su voz se quebró levemente, revelando un dolor oculto. Al final, él se marchó y yo me volqué por completo en el trabajo. Lo siento, dije con sinceridad, conmovido por su honestidad. Ella negó suavemente, restando importancia a mi compasión. Por eso me he convertido en esto, dijo, señalándose con un gesto desdeñoso. Fría y distante, como dice la gente. Es más fácil construir muros que arriesgarse a salir herida de nuevo. No respondí de inmediato, asimilando sus palabras. Su confesión explicaba muchas cosas, su profesionalismo rígido, su carácter reservado. A veces los muros nos protegen, dije finalmente con suavidad. Pero también impiden que los demás se acerquen. Victoria se volvió hacia mí, con una expresión ilegible durante un largo momento. Tal vez, murmuró casi para sí, antes de levantarse bruscamente. Deberíamos descansar. Ha sido un día largo para los dos. La noche cayó rápidamente, trayendo consigo un escalofrío repentino al aire húmedo. Nos retiramos a nuestras modestas cabañas, instalándonos en silencio en lados opuestos, separados por la tensión tranquila de la verdad que ella había compartido. No habíamos dormido mucho cuando un estruendo lejano me despertó. Al principio creí que era un sueño, pero el ruido aumentaba rápidamente, acercándose. La lluvia empezó a golpear con fuerza. Contra nuestro refugio. El viento aullaba furiosamente entre los árboles. Victoria. Grité por encima del estruendoso rugido de la tormenta, poniéndome en pie de un salto. Ella se incorporó rápidamente, con alarma en el rostro. ¿Qué está pasando? Una tormenta tropical. Respondí, mientras el pánico crecía dentro de mí y la frágil cabaña temblaba bajo las violentas ráfagas.
Quédate cerca de mí. El viento rugía con más fuerza, sacudiendo la estructura con violencia. Las hojas de palma empezaron a desprenderse, dejando huecos por los que se colaba la lluvia torrencial. Victoria se acercó instintivamente, con los ojos muy abiertos por el miedo. Sin pensarlo, la atraje con fuerza hacia mis brazos, protegiéndola de los elementos. «Te tengo», grité por encima del caos, sujetándola con fuerza mientras el refugio amenazaba con derrumbarse. Sus dedos se aferraron a mi camisa, el rostro enterrado en mi hombro, respirando de forma rápida y agitada. Por un momento, en medio del furor de la tormenta, no importaba nada más que protegerla. Nos acurrucamos juntos durante lo que pareció una eternidad, escuchando impotentes como la tormenta destrozaba todo a nuestro alrededor. Finalmente, la furia fue disminuyendo poco a poco, el viento pasó de aullar a susurrar, y la lluvia se convirtió en una llovizna tranquila. Cuando al fin terminó, el amanecer estaba rompiendo en el horizonte. Salimos con cautela, evaluando los daños. La isla estaba cubierta de ramas caídas y escombros. Nuestra cabaña había sufrido daños graves, pero milagrosamente seguía en pie, apenas. Victoria se puso a mi lado en silencio, visiblemente afectada, pero extrañamente serena. Cuando finalmente me miró, su expresión tenía una profundidad que nunca antes había visto. Agradecimiento, vulnerabilidad y una silenciosa admiración, todo mezclado. «Gracias», susurró suavemente, la voz temblorosa. «Me protegiste». Sonreí con ternura, sintiendo una calidez en el pecho a pesar de las duras circunstancias. «Estamos en esto juntos, ¿recuerdas?». Ella asintió lentamente, sin apartar la mirada de la mía. «Hace mucho que no me sentía realmente segura con alguien, Liam». Su confesión me conmovió profundamente. Me di cuenta de la inmensa confianza que había depositado en mí durante la tormenta. «Me alegra que ahora lo sientas así», respondí con sinceridad. Victoria volvió a mirar hacia el océano, respirando profundamente, su postura finalmente más relajada. Algo sutil, pero significativo, había cambiado entre nosotros. Era más que una simple asociación, un vínculo silencioso nacido de la vulnerabilidad compartida y la confianza mutua. De pie, uno al lado del otro entre los restos de la tormenta, sentí que el muro de aislamiento de Victoria empezaba a derrumbarse, reemplazado por una apertura cautelosa. Por primera vez en años, se permitió sentirse segura con otra persona, y sorprendentemente, esa persona era yo. Los días en la isla comenzaron a fundirse en una existencia simple, casi rítmica. Cada mañana traía la luz del sol filtrándose suavemente a través del follaje, acompañada del canto de los pájaros y el murmullo relajante de las olas. Poco a poco, la ansiedad y la tensión iniciales se transformaron en aceptación tranquila, una comprensión mutua de nuestra situación. Las barreras entre jefa y asistente se disolvieron, dejando solo a Victoria y a mí, dos personas aprendiendo a sobrevivir juntas. Desde la tormenta, algo había cambiado claramente entre nosotros. Victoria era visiblemente más suave, su voz más cálida, su mirada más amable cada vez que me hablaba. Poco a poco empezó a abrirse más, revelando capas que había mantenido escondidas bajo su exterior pulido. A cambio, yo también empecé a compartir cosas que nunca había contado a nadie. Sueños, arrepentimientos, ambiciones no cumplidas. Una tarde, mientras recogíamos leña, Victoria me miró con curiosidad en los ojos. «Liam, si no te importa que te pregunte, ¿cómo acabaste siendo asistente? Está claro que eres capaz de mucho más». Me detuve, dejando las ramas en el suelo, sintiéndome algo vulnerable, pero lo bastante cómodo como para ser honesto. «Estudié empresariales y marketing en la universidad», empecé, mirando al suelo. Pero después de graduarme, las cosas se complicaron. Mi padre cayó enfermo, así que acepté el primer trabajo que encontré, solo para poder mantenerlo. Cuando falleció, supongo que me sentí atrapado. El rostro de Victoria se suavizó con compasión. No tenía ni idea. Me encogí de hombros, intentando parecer indiferente, aunque su amabilidad me conmovió profundamente.
Está bien. Trabajar para ti nunca fue algo permanente. Solo algo para empezar. Pero en algún punto del camino, olvidé cómo perseguir mis sueños. Sus ojos buscaron los míos con atención, y en su mirada vi empatía genuina. Te mereces más que llevar cafés y organizar reuniones, Liam. Eres talentoso y muy capaz. Espero que cuando volvamos a casa, vuelvas a luchar por esos sueños. Escuchar esas palabras de aliento de Victoria significó más de lo que ella imaginaba. Sonreí con gratitud, sintiéndome de repente más ligero de lo que me había sentido en años. Gracias, dije en voz baja, con total sinceridad. A cambio, Victoria se abrió aún más, compartiendo historias sobre su pasado, sus luchas y la profunda soledad que había sentido mientras ascendía en la escalera corporativa. Cada conversación nos acercaba más, forjando poco a poco un vínculo más fuerte que la mera necesidad de supervivencia o el compañerismo. Una tarde luminosa, impulsados por el hambre y la necesidad de comida fresca, nos dirigimos a una ensenada rocosa en el lado opuesto de la isla para intentar pescar. Usando lanzas improvisadas hechas con palos afilados, nos situamos con el agua hasta las rodillas en el agua cristalina, observando con atención cualquier movimiento bajo la superficie. Los ojos de Victoria brillaban con emoción y determinación mientras avanzaba, apuntando con cuidado. Con una agilidad sorprendente, hundió su lanza y sacó triunfalmente un gran pez plateado. «Liam, he atrapado uno», gritó emocionada, con una enorme sonrisa que iluminaba su rostro, libre de cualquier formalidad o rigidez profesional. Reía carcajadas, encantado de verla tan feliz. Inspirado por su éxito, hice mi propio intento y pronto atrapé otro pez para añadirlo a nuestra comida. Esa noche asamos nuestra pesca sobre el fuego, saboreando cada bocado de pescado caliente mientras el crepúsculo caía a nuestro alrededor. Sentados uno al lado del otro, hablábamos con naturalidad, riendo abiertamente, sin restricciones ni títulos de trabajo que nos contuvieran. Por primera vez desde el accidente, ninguno de los dos pensaba en nuestras responsabilidades, en las expectativas de la sociedad o en las presiones que nos esperaban al regresar. A medida que la noche avanzaba, la conversación se fue apagando poco a poco, dando paso a un silencio cómodo mientras observábamos las llamas danzantes. Victoria se inclinó hacia mí, con la voz suave y reflexiva. «¿Sabes, Liam? Estar atrapada aquí contigo ha cambiado algo en mí. Me ha hecho darme cuenta de lo vacía que se había vuelto mi vida». Me giré hacia ella, sorprendido pero conmovido por su franqueza. «Tal vez esta isla no sea solo una maldición», respondí. «Tal vez nos está dando a los dos una oportunidad de reiniciar, de ver las cosas con más claridad». Ella asintió lentamente, con una mirada sincera y pensativa. «Creo que tienes razón». Nos quedamos sentados en silencio durante mucho tiempo, disfrutando de la tranquilidad de la presencia del otro, antes de retirarnos finalmente a nuestro refugio reparado por la noche. Se sentía natural, fácil, una cercanía que había superado el simple compañerismo de supervivencia. Pero esa armonía recién encontrada se rompió de forma abrupta esa misma noche. Me desperté de repente, con la sensación de que algo iba mal. Victoria se agitaba inquieta al otro lado de la cabaña, respiraba con dificultad, y su piel estaba sonrojada y sudorosa, incluso en el fresco aire nocturno. Alarmado, me acerqué y toqué suavemente su frente. Ardía bajo mi palma. «Victoria», la llamé con suavidad, intentando no alarmarla. Abrió los ojos lentamente, desorientada y débil. «Me siento fatal», murmuró con dificultad. La examiné rápidamente y comprendí que la pequeña herida de hacía días se había infectado. Ahora estaba hinchada y enrojecida de forma alarmante. Mi corazón se aceleró con preocupación, sabiendo que teníamos suministros médicos limitados y aún menos conocimientos para tratar una infección grave. «Tienes fiebre alta», dije con urgencia, obligándome a mantener la calma. «Tenemos que bajarte la temperatura y mantenerte hidratada». Durante aquella noche larga y angustiante, la cuidé con esmero. Humedecía trozos de tela para calmar su frente, la animaba a beber sorbos pequeños de agua,
y le susurraba palabras tranquilas cada vez que se agitaba. Mi agotamiento se vio superado por una preocupación profunda, sabiendo lo peligrosa que podía ser su condición si la fiebre no bajaba pronto. Finalmente, al llegar el amanecer, su fiebre comenzó a disminuir, su respiración se volvió más estable y profunda. Aliviado pero exhausto, me quedé cerca, sin querer apartarme hasta estar completamente seguro de que estaría bien. La luz de la mañana se filtró por las rendijas del refugio, calentando suavemente el aire a nuestro alrededor. Victoria abrió los ojos lentamente, con una expresión de confusión que se desvaneció cuando recobró la claridad. Miró hacia abajo y me vio dormido a su lado, con la cabeza apoyada contra la pared del refugio, visiblemente agotado tras la vigilia. Le observó en silencio, con el corazón lleno de una mezcla de emociones, gratitud, calidez y un nuevo respeto. Por primera vez desde que comenzó nuestra relación profesional, ella me vio de verdad. No como a su joven asistente, sino como un hombre maduro, capaz y digno de confianza, que la había cuidado desinteresadamente en uno de sus momentos más vulnerables. Con cuidado, extendió la mano y me tocó suavemente el brazo para despertarme. Me incorporé poco a poco, parpadeando con sueño mientras nuestros ojos se encontraban. Ella me dedicó una sonrisa suave, con gratitud brillando abiertamente en su mirada. «Gracias, Liam», susurró, su voz cargada de sincera emoción. «No habría superado la noche sin ti». Sonreí con dulzura en respuesta, profundamente aliviado por su mejoría. «Me alegra que estés bien». En ese momento tranquilo y tierno, Victoria comprendió plenamente cuánto había cambiado la forma en la que veía a Liam. Ya no era simplemente su joven asistente, el chico que traía cafés y hacía recados, sino un compañero fuerte, fiable, que había demostrado ser capaz de protegerla y cuidarla. Sintió como algo cambiaba profundamente dentro de su corazón, reconociendo la profundidad de la confianza y el afecto que había empezado a sentir por el hombre que tenía a su lado. Tras la enfermedad de Victoria, sus días mejoraron poco a poco, trayendo no solo alivio, sino también algo más complejo a nuestras vidas. Cada día, algo se transformaba entre nosotros de forma sutil. Ni Victoria ni yo lo mencionábamos abiertamente. Pero estaba ahí, flotando en el aire, creciendo silenciosamente. Una corriente de sentimientos que ambos percibíamos, aunque dudábamos en expresar. Caímos con naturalidad en una rutina. Victoria seguía controlando cuidadosamente nuestros recursos, planificando los días con precisión, mientras yo me ocupaba del refugio, buscaba agua y cazaba comida. Nuestra colaboración se volvió perfecta, casi instintiva. Conocíamos los hábitos del otro, anticipábamos los pensamientos del otro, y empezamos a compartir miradas y roces que duraban un poco más cada vez. Una tarde tranquila, mientras exploraba de nuevo la zona del accidente, hice un descubrimiento importante. Un panel metálico del avión, aún intacto a pesar del violento impacto. El corazón me dio un vuelco. Supe de inmediato que aquello podía ser nuestra vía de escape. Un dispositivo perfecto para hacer señales a aviones o barcos que pasaran. Lo llevé con cuidado de vuelta y se lo mostré a Victoria, que se encontraba cerca del refugio. Mientras le explicaba emocionado cómo podríamos colocarlo estratégicamente para aumentar la visibilidad, noté que ella permanecía en silencio, con la mirada nublada por la duda. «¿Victoria?», pregunté suavemente, notando su vacilación. «Esto podría hacer que nos rescaten. ¿No es una buena noticia?». Ella dudó, visiblemente dividida. «Claro que es una buena noticia», respondió al fin, en voz baja, pero sin entusiasmo. «Es solo que…». Su voz se apagó mientras se giraba ligeramente, con expresión distante y pensativa. Me acerqué, preocupado por su reacción. «¿Qué ocurre?». Victoria respiró hondo, claramente reuniendo valor. Cuando volvió a hablar, su voz era baja y reflexiva. «No estoy segura de estar lista para irme, Liam. Suena extraño, pero esta isla, esta vida que hemos construido aquí, es lo más honesto y feliz que me he sentido en años». Su confesión me sorprendió, y sin embargo, resonó profundamente en mí. «Lo entiendo»,
respondí con suavidad. Aquí todo es simple. No hay presiones, ni roles que mantener. Ella me miró con los ojos llenos de vulnerabilidad. Exacto. En casa construí una imagen, poderosa, serena, exitosa. Pero detrás de todo eso, estaba sola. Rodeada de gente, pero completamente aislada. Su voz se volvió aún más suave, apenas un susurro. Me convencí de que la soledad era parte del éxito, el precio a pagar. Pero estando aquí contigo, me he dado cuenta de lo equivocada que estaba. Mi corazón se aceleró, conmovido por su sinceridad. Ya no estás sola, le aseguré en voz baja. Victoria dio un paso hacia mí, con la mirada fija en la mía. No aquí. Pero, ¿qué pasará cuando volvamos? Sigo siendo tu jefa. Y tú sigues siendo mi asistente. Nuestros mundos no encajan fácilmente. Suspiré con suavidad, reconociendo la dolorosa verdad en sus palabras. Yo también lo he pensado. Pero quizá hemos cambiado. Quizá estar aquí nos ha enseñado lo que realmente importa. Ella apartó la vista por un momento, claramente turbada por la incertidumbre del futuro. Finalmente habló de nuevo, con voz vacilante pero firme. No quiero perder esta conexión que hemos encontrado, pero tengo miedo de que volver signifique regresar a lo que éramos. Separados. Aislados otra vez. Instintivamente extendí la mano y toqué su brazo con suavidad, atrayendo su mirada de vuelta a la mía. No tenemos que perderlo. No si decidimos no hacerlo. Los ojos de Victoria buscaron los míos intensamente, buscando seguridad. Liam, ¿y si no es suficiente? ¿Y si el mundo real nos separa otra vez? No lo permitiré, respondí con total convicción, la voz cargada de sinceridad. Estar aquí me ha enseñado a luchar por lo que importa. Y tú importas, Victoria. Mucho más de lo que imaginé. Una pequeña sonrisa suavizó su expresión, la gratitud brillando claramente en sus ojos. Tú también te has vuelto muy importante para mí, Liam, admitió en voz baja, con una calidez que rara vez había oído en ella. Nos quedamos en silencio un momento, aquella confesión tan profunda suspendida entre nosotros. Finalmente, me acerqué y la abracé con ternura. Ella se relajó de inmediato. Se apoyó en mí, con la cabeza descansando suavemente sobre mi pecho. Nunca imaginé volver a sentirme así, susurró con suavidad, dejando entrever toda su vulnerabilidad en cada palabra. Después de mi divorcio, me prometí a mí misma que nunca dejaría que nadie se acercara lo suficiente como para hacerme daño. La abracé con más fuerza, decidido a tranquilizarla. No tienes que protegerte de mí. Me importas mucho, Victoria. Más de lo que probablemente imaginas. Ella alzó la cabeza lentamente, mirándome con una esperanza cautelosa. Lo he sabido desde hace un tiempo, admitió en voz baja. Simplemente no quería reconocerlo, ni siquiera ante mí misma. Yo tampoco, confesé en un susurro, con una pequeña sonrisa formándose en mis labios. Pero estar aquí, sin nada más que el uno al otro, lo ha cambiado todo. Ya no eres mi jefa. No en mi corazón. Eres alguien sin quien no puedo imaginar mi vida. Los ojos de Victoria brillaron suavemente, conmovida por mis palabras. Dudó un momento, y luego alzó la mano con cuidado, tocando mi mejilla. Sus dedos se detuvieron sobre mi piel. Despacio, casi con timidez, se inclinó hacia mí, cerrando la distancia entre nosotros sin apartar la mirada. Nuestros labios se encontraron con suavidad, de forma tímida al principio, y luego más profunda, mientras el calor y el afecto fluían libremente entre nosotros. El beso se sintió natural, inevitable, la culminación perfecta de todo lo que habíamos sentido en silencio, pero no dicho. Permanecimos juntos después, con las frentes tocándose suavemente, respirando el mismo aire cálido de la isla. Sin embargo, mientras la felicidad se instalaba a nuestro alrededor, una realidad inevitable permanecía. Nuestro tiempo allí era limitado. Tarde o temprano, llegaría el rescate. Y con él, el regreso a nuestras responsabilidades, expectativas y la vida que habíamos dejado atrás. Victoria rompió finalmente el cómodo silencio,
con voz baja pero pensativa. ¿Qué pasará cuando volvamos, Liam? Exhalé suavemente, viendo mis propias dudas reflejadas en sus ojos. No tengo todas las respuestas, admití con sinceridad. Pero si sé una cosa, no estoy listo para perderte. Pase lo que pase después, quiero enfrentarlo contigo. Ella asintió despacio, con confianza brillando en sus ojos. Juntos, repitió suavemente, aceptando la incertidumbre que nos esperaba. Mientras el sol descendía hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, nos quedamos de pie en silencio, uno al lado del otro, con los dedos entrelazados. Nuestro vínculo recién descubierto era fuerte, pero vulnerable ante el futuro desconocido que nos aguardaba más allá de este paraíso isleño. Ambos sabíamos que nos esperaban desafíos, dificultades que pondrían a prueba nuestra relación. Pero, pese a las incertidumbres, en ese momento tranquilo, la esperanza brillaba intensamente en nosotros, como una promesa de que quizás, solo quizás, lo que habíamos descubierto allí sería más fuerte que cualquier cosa que el mundo pudiera imponernos al regresar. A pesar de nuestra felicidad, sabía que no podíamos ocultarnos de la realidad para siempre. Por muy reconfortante que se hubiera vuelto nuestro santuario, el mundo al que pertenecíamos acabaría por encontrarnos, y tendríamos que enfrentarlo. Una mañana, mientras Victoria descansaba plácidamente en nuestro refugio, bajé en silencio a la playa con el panel reflectante que había encontrado. La superficie metálica brillaba intensamente bajo el sol matutino, capaz de reflejar señales visibles a kilómetros de distancia. Con sentimientos encontrados, coloqué el panel estratégicamente, fijándolo para que apuntara hacia mar abierto. Sabía bien que esa decisión podría marcar el final de nuestro mundo perfecto pero aislado. Victoria me encontró poco después, de pie junto al panel, mirando hacia el horizonte. Se acercó en silencio, colocando suavemente una mano sobre mi hombro, percibiendo la lucha interna que me embargaba. ¿Ya lo has decidido?, preguntó en voz baja, con comprensión en cada palabra. Asentí y me giré lentamente hacia ella. No podemos huir para siempre, dije suavemente, con pesar en la voz. Por mucho que desee lo contrario. Victoria suspiró con dulzura, con tristeza y aceptación reflejadas en su mirada. Lo sé, Liam. Tenemos responsabilidades. Una vida que nos espera. Pero, ¿la idea de marcharnos? Su voz se apagó. Entonces le tomé la mano con ternura, entrelazando nuestros dedos. Lo entiendo, le aseguré, con voz suave pero decidida. Pero pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Una pequeña sonrisa valiente se dibujó en sus labios mientras apretaba mi mano con fuerza. Juntos, repitió, reafirmando nuestra promesa silenciosa. Durante los días siguientes compartimos cada momento posible, conscientes de que nuestro tiempo en la isla se agotaba. Nadamos bajo aguas cristalinas bañadas por el sol, caminamos por las suaves playas de arena tomados de la mano, y pasamos las noches abrazados, hablando en voz baja o simplemente disfrutando del silencio. Cada instante se sentía precioso, un regalo final de aquel lugar que nos había brindado claridad y un amor profundo. Finalmente, una mañana brillante, el lejano zumbido el sonido de los motores rompió nuestra tranquila existencia. Ambos salimos corriendo, entrecerrando los ojos hacia el cielo para ver una aeronave de rescate que sobrevolaba la isla, atraída por el reflejo brillante del panel que había colocado. El corazón me dio un vuelco doloroso al verla. El alivio se mezcló pesadamente con la ansiedad mientras la realidad se acercaba rápidamente. En pocas horas, un helicóptero aterrizó en la playa, trayendo a los rescatistas, que nos atendieron de inmediato, examinando las heridas de Victoria, que ya cicatrizaban, y proporcionándonos agua potable y alimentos. Nos informaron cuánto tiempo habíamos estado desaparecidos. Habían pasado semanas sin rastro alguno. Mientras nos preparábamos para subir al helicóptero, Victoria dudó. Miró hacia atrás con nostalgia, hacia nuestro refugio, ahora, nada más que un sueño lejano. Regresar a casa fue surrealista. La noticia de nuestro rescate se difundió rápidamente, y pronto nuestra historia,
con su inesperado matiz romántico, se hizo pública. Inmediatamente, nos vimos bajo un intenso escrutinio, rodeados de escepticismo y susurros sobre la diferencia de edad y nuestras posiciones profesionales. Los titulares los sensacionalizaron. Las revistas del corazón especularon sin piedad. Los rumores nos seguían a cada paso. Ante el peso de esa exposición, Victoria cambió radicalmente. Revirtió rápidamente a su versión pública, profesional, distante, cuidadosamente separada del vínculo emocional que habíamos construido en la isla. En público, se mantenía alejada, respondiendo fríamente a las preguntas de los medios, negando una y otra vez los rumores de una relación romántica. Cada negativa fría era como una pequeña traición. Cada mirada indiferente en mi dirección dolía más de lo que quería admitir. Me sentía perdido, desorientado, con el corazón roto por la distancia repentina que Victoria había creado entre nosotros. Quizá lo lamentaba todo. Quizá lo nuestro solo había sido una vulnerabilidad temporal, fácil de abandonar cuando la realidad volvió. A pesar de mi confusión y dolor, respeté su decisión, manteniendo siempre la compostura profesional cada vez que nuestros caminos se cruzaban. Aunque el vacío en mi pecho se hacía cada día más insoportable. Tras un evento público particularmente frío, donde Victoria volvió a evitarme cuidadosamente, acepté finalmente la derrota. Esa noche, mientras guardaba mis pocas pertenencias en mi pequeño apartamento, me preparé para marcharme de la ciudad. Empezar de nuevo. En un lugar donde los recuerdos dolorosos no pudieran seguirme. Mientras estaba solo en la habitación en penumbra, se escuchó un golpe suave en la puerta. Vacilante, pero inconfundiblemente familiar. Mi corazón dio un vuelco al abrir. Allí estaba Victoria, de pie en silencio, con la vulnerabilidad y la sinceridad claramente escritas en su expresión, normalmente impenetrable. Victoria, dije en voz baja, con sorpresa y esperanza mezclándose dolorosamente en mi interior. ¿Qué haces aquí? Sus ojos buscaron los míos intensamente. La duda nubló su mirada por un momento, pero la determinación tomó el control. Liam, empezó con voz firme pero cargada de sinceridad. Ya no puedo fingir. No puedo seguir viviendo esta mentira. Negando lo que realmente me hace feliz. Sus palabras me tomaron por sorpresa, y la esperanza floreció lentamente dentro de mí. Pensé que habías decidido seguir adelante, admití con cautela, la voz temblorosa. Se acercó un paso, y su expresión se suavizó profundamente. Eso creía. Pensé que tenía que hacerlo para protegernos a ambos. Pero la isla me mostró algo que no puedo ignorar. La verdadera felicidad no tiene que ver con apariencias o expectativas sociales. Se trata de ser fiel a uno mismo, a tu corazón. Hizo una pausa breve, reuniendo el valor antes de continuar con convicción. Mi corazón está contigo, Liam. Fingir lo contrario solo me ha hecho darme cuenta de cuánto te necesito de verdad. La emoción me desbordó al escuchar su confesión sincera. La atraje con suavidad a mis brazos, y ella se apoyó en mí de inmediato, el alivio evidente en su respiración temblorosa. No tienes que esconderte de mí, Victoria, susurré con ternura. Enfrentaremos todo juntos, sin importar lo que diga el mundo. Ella alzó lentamente la cabeza, mirándome con firmeza. Sinceridad brillaba en sus ojos. Te lo prometo, Liam. No dejaré que nada se interponga entre nosotros otra vez. Eres la única felicidad real que he conocido en años. No puedo perderte. Una sonrisa se dibujó suavemente en mis labios mientras acariciaba su rostro, rozando su mejilla con el pulgar. No lo harás. Estoy aquí. Siempre. Nuestros labios se encontraron de nuevo, reafirmando con dulzura esa conexión forjada en el aislamiento, puesta a prueba por la realidad, pero más fuerte que las expectativas sociales o los roles profesionales. En ese abrazo silencioso, la incertidumbre se desvaneció poco a poco, reemplazada por la esperanza y la determinación inquebrantable de proteger y cuidar el amor que habíamos descubierto contra todo pronóstico. De pie juntos, bajo el tenue resplandor de las luces de la ciudad que se filtraban por mi ventana, hicimos una promesa silenciosa.
Nunca más sacrificar la felicidad verdadera por las apariencias. Nuestro amor, nacido de circunstancias inesperadas y fortalecido por la adversidad, se había convertido en lo más auténtico de nuestras vidas. Merecía ser protegido, respetado y defendido con valentía y verdad. Mientras la abrazaba con fuerza, Victoria suspiró suavemente, y la paz se asentó por fin en ella. Susurró con ternura, con sinceridad vibrando en cada palabra. La isla me dio algo que jamás imaginé posible: amor real, confianza, y a alguien por quien vale la pena luchar. Sonreí cálidamente, abrazándola aún más fuerte. Y lucharemos juntos. Siempre. Al final, nuestro viaje nos enseñó que la verdadera felicidad solo puede florecer cuando abrazamos la vulnerabilidad, dejamos caer las máscaras y elegimos con valentía la autenticidad por encima de la aprobación. Independientemente de los retos que el futuro nos depare, los enfrentaremos codo a codo, guiados por la verdad profunda que descubrimos en nuestro paraíso aislado. El amor genuino vale cada riesgo, cada juicio y cada sacrificio.